La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Se quedaría uno morillo escuchando a Julieta Serrano un buen rato más, ¿eh? Qué maravilla. Pues sí, la verdad que es una vida maravillosa y además ella lo cuenta con una naturalidad y una ternura que dan unas ganas de abrazarla. Es precioso lo que ha contado y cómo lo ha contado. Morillo, buenas noches. Buenas noches. Marqués, Juanma Marqués, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Aimar. Y Juanjo Álvarez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La mesa de análisis de este jueves 2 de mayo. Vamos a analizar esta noche la reaparición de Pedro Sánchez ante la militancia socialista, a la que intenta insuflar algo de los ánimos perdidos en estas últimas 2 semanas. Vamos a analizar también cómo Biden trata de que las protestas estudiantiles en Estados Unidos pro Palestina no le pasen una factura política que inevitablemente le van a pasar. Hablaremos también de turismo, de la tasa turística. Vamos a estar en Venecia. Llevan 5 días probando una tasa de 5 euros para todos aquellos que entren a la ciudad pero no tengan noche de hotel allí. Vamos a ver cómo les está funcionando y cómo no. Y abordaremos también el plantón de la cúpula del PP a Isabel Díaz Ayuso hoy, en el Día de la Comunidad de Madrid. Por primera vez en 6 años, el presidente del PP no ha acudido al acto político más importante del año para la presidenta de Madrid. Ni el presidente del PP, ni la secretaria general del PP, ni el portavoz del PP. Por cierto, hoy quizá hayan leído en algunos medios: Ayuso reivindica la prensa libre, o Ayuso apela a la defensa de la prensa. Es por unas palabras que ha pronunciado ella diciendo que aboga por un periodismo de raza comprometido con la verdad. Y hay gente que ha titulado Ayuso reivindica la prensa libre. Estamos hablando de una política que lo primero que hizo al llegar fue cargarse al equipo directivo de Telemadrid, que había llevado a la tele pública a unas cotas de independencia inéditas. Estamos hablando de una política que permite que su jefe de gabinete filtre las fotos de compañeros nuestros, periodistas molestos, filtrar las fotos con sus caras, o que permite que su jefe de gabinete amenace con la frase esa de «os vamos a triturar, vais a tener que cerrar». Bueno, pues hoy esa misma política ha abogado por el periodismo comprometido con la verdad. Y lo ha dicho sin pestañear. Lo vamos a analizar todo esta noche, pero antes... Javois, muy buenas. ¿Qué tal, Aimar? ¿Cómo estás? Llamas nuestra atención sobre otra cosa que ha pasado en ese acto en la Comunidad de Madrid. Una dirigente del PP de Madrid llevaba el mismo vestido que la presidenta y el equipo de Ayuso le ha hecho cambiárselo. Cuando ha llegado a la sede de la Comunidad de Madrid esta señora, allí le han dado otro vestido para que se cambiara. Es que a veces se reacciona más rápido cuando te copian un vestido que cuando hay problemas en las residencias. Porque no se le puede echar la culpa del vestuario a los rivales políticos, por ejemplo. No puedes decir que el vestido de esa dirigente es competencia del gobierno, es competencia suya. En fin, las decisiones personales delante del espejo suelen ser más delicadas que las decisiones personales delante de los ciudadanos. Dicho esto, lo importante es saber quién cede el vestido nuevo y qué le parece ese vestido a la mujer que se lo puso, porque al final uno se acaba vistiendo como piensa. Y mi impresión es que si cedes el outfit, cedes una parte de tu ideología. Por eso deberíamos fomentar que en el Congreso, cuando todos voten lo mismo que el líder, aunque no estén de acuerdo, lleven un uniforme para expresar su conformidad, como los equipos de fútbol. Un beso, Javois. Un beso, chao. La Universidad estadounidense clama por Palestina. Y Joe Biden, el presidente, intenta encontrar una posición política que le haga el menor daño posible ante esta oleada de protestas estudiantiles que puede agudizar, lo decíamos a las 8, la desconexión que existe ya entre él y el electorado más joven y progresista, un electorado sin el que no podrá ganar la reelección en las elecciones de noviembre. En las últimas elecciones, entre ese electorado concreto, que es la gente más joven, Biden le sacó 23 puntos de ventaja a Trump. Ahora, antes, en las últimas encuestas antes de que empezara esta cadena de protestas, le sacaba ya solo 8 puntos de ventaja. Y la gestión de estas protestas puede ser un factor determinante. Esta tarde el presidente ha advertido de que la protesta no puede ser violenta. Nada de esto es una protesta pacífica. Amenazar a gente, intimidar a gente, meter miedo a la gente no es una protesta pacífica. Está en contra de la ley.
Horas antes de estas palabras del presidente, la policía había detenido a decenas de estudiantes en el campus de Los Ángeles de la Universidad de California, después de que estos manifestantes se negaran a abandonarlo. Pero estas protestas van más allá de ese campus. Se extienden por varias universidades de todo el país, por Portland, Columbia. En Washington está Sara Canals. Sara, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. ¿Cuál es el punto exacto de estas protestas? Bueno, pues las protestas continúan y aquí no hay la sensación de que las detenciones o disturbios ni las palabras de Biden consigan frenar el movimiento y, de hecho, el foco de tensión va cambiando en cuestión de horas. Esta mañana, lo decías, estaba en California, pero ahora está en Nueva Jersey, en la Universidad de Rutgers, donde allí hay decenas de estudiantes acampando y los administradores ya les han advertido en un comunicado que si no desalojan antes de las 4 de la tarde hora local, es decir, ahora mismo, a vuestras 10 de la noche, van a recurrir a la policía. Y en general estamos viendo protestas mayoritariamente pacíficas de este a oeste, en Boston, Nueva York, Portland, aquí en Washington. Los medios contabilizan ya más de 2.100 detenidos desde que arrancó el movimiento hace 2 semanas. Y luego hay que tener en cuenta también que las graduaciones, el fin de curso, se celebra en 15 días y el objetivo de los manifestantes con los que hemos estado hablando tienen a esta fecha muy marcada. Por último, Aymar, en referencia al movimiento en la Universidad de Columbia, epicentro, como decías, de las protestas de alcance nacional, hoy un profesor ha vuelto a posicionarse a favor de los alumnos y en una carta ha pedido condenar a la presidenta del centro, alegando que, abro comillas, la policía antiterrorista armada en el campus, las detenciones y la dura disciplina no eran el único camino para salir de esta crisis. Puede que haya muchos oyentes a esta hora que estén pensando legítimamente. Además, ya están los medios de comunicación de medio mundo contándonos como si fuera política doméstica lo que está pasando en Estados Unidos. Esto, si pasara en Chile, seguro que no nos lo contarían igual. Bueno, claro, estas protestas en Estados Unidos tienen una relevancia informativa internacional indudable porque pueden poner en un aprieto político al único líder mundial que tiene capacidad para frenarle los pies a Netanyahu, que es Biden. Ahora mismo, Sara, dentro del Partido Demócrata, dentro del partido de Biden, hay nerviosismo por lo que esto les pueda generar, les pueda erosionar. Bueno, a ver, desde luego nerviosismo no es la imagen que se quiere transmitir desde la Casa Blanca o desde el equipo de campaña del presidente Biden, así que hay que leer muy entre líneas, pero sí que es evidente que un sector del partido más progresista, pero cada vez más amplio también, está descontento, está nervioso y se ha ido mostrando abiertamente crítico, no solo con Benjamin Netanyahu, sino con el apoyo incondicional de Estados Unidos, del presidente Biden, hacia Israel, y que la gestión de la guerra en Gaza junto a su edad son las dos grandes preocupaciones que tiene ahora mismo el partido, algo que corrobora las encuestas, los expertos o los votos protesta que hemos estado viendo en estados como Michigan o Wisconsin. Nosotros, Aymar, hemos hablado con un historiador, un especialista en movimientos estudiantiles, Angus Johnson, y opina que Biden perdió una gran oportunidad hace 2 semanas al no apoyar a los estudiantes desde el principio. Lo escuchamos. There is going to need to be a different kind of response. Tiene que haber una respuesta diferente desde la cúpula del Partido Demócrata, desde todo lo alto, porque hay otros demócratas que sí apoyan a estos estudiantes, pero creo, dice este experto, que desde los altos rangos simplemente no hay interés. Aymar, ya sea por falta de interés o por estrategia política, Johnson, este experto, asegura que ahora ya es demasiado tarde para un cambio de postura y que la gestión de esta protesta le pasará factura con el votante joven, progresista y también musulmán. Sara Canals, corresponsal en Washington. Gracias, Sara. Buenas noches, Aymar. Esta protesta ha aprendido también en Francia. Estudiantes de varias universidades han bloqueado u ocupado sus centros. Se espera una gran movilización mañana en París. Hoy la Universidad Sciences Po ha rechazado crear un grupo de trabajo para revisar las relaciones con universidades israelíes, como reclaman los estudiantes de Sciences Po. Arantxa González Valla, que es la exministra de Exteriores de España, actual directora de la Escuela de Asuntos Internacionales de esa prestigiosa universidad, advierte de que tiene enormes riesgos esto de plantearse lo de romper puentes con universidades israelíes. Las colaboraciones entre las universidades son los últimos puentes que hay que romper. Esto es lo que permite a todos los profesores, investigadores y estudiantes vivir en pluralidad. En España, hoy en la Universidad de Sevilla se ha producido una concentración de protesta frente al edificio central, la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. En Valencia, un grupo de estudiantes de la Universidad de Valencia ha acampado para apoyar a Palestina, pero más allá de estas cuestiones concretas, aquí en España la mecha no termina de prender.
Javier Ruiz Martínez. Más allá de esa acampada universitaria que hay en Valencia... Porque queremos que esto pare y que Israel deje de masacrar al pueblo palestino. No nos vamos a ir. En España todavía no hay más protestas en centros universitarios y esto puede ser porque... Esta respuesta más tímida en el caso español puede tener que ver con la posición más comprometida por parte del gobierno español y por parte de Pedro Sánchez. Lo reconoce el catedrático de Antropología Manuel Delgado, que forma parte de la Red Universitaria por Palestina. Delgado pronostica, eso sí, que a partir del lunes de la semana que viene sí habrá movilizaciones universitarias y dice que serán, sobre todo, para que los rectorados rompan relaciones con las universidades israelíes, justamente por la manera como el sistema educativo palestino está siendo liquidado literalmente por parte del ejército israelí. De momento, la movilización es minoritaria. Le hemos preguntado a la catedrática de Sociología, Marina Subirats, y hace esta reflexión sobre los jóvenes españoles. Realmente es una generación que aparentemente no tiene grandes proyectos colectivos de cambio de la sociedad. Y entonces es mucho más un proyecto individual. Cree que muchos jóvenes están menos movilizados como efecto secundario del 15M. Aquella movilización tan extraordinaria, tan creativa, acabó, digamos, sin llevar a cabo casi ninguna de las transformaciones proyectadas, porque los partidos a los que dio lugar más tarde pues han ido malviviendo en parte, pero digamos que no han sido capaces de dar vuelcos importantes a la situación. Delgado y Subirats coinciden en que la universidad tiene que ser foco de este tipo de iniciativas reivindicativas porque es un territorio para el pensamiento crítico. Juanjo Álvarez, empiezo por ti, que conoces bien la universidad por dentro, catedrático de Derecho Internacional Privado. Estos llamamientos a romper lazos con las universidades israelíes, ¿qué te sugieren? Es un tema delicado. Yo creo que la universidad, Arantxa González Daya lo expresaba muy bien, precisamente para mostrar la diversidad de opiniones de manera cívica, ¿no? Y si realmente todos estamos de acuerdo, o una gran mayoría, en que no admitir la barbarie que se está extendiendo no significa ser antisemita, significa sencillamente estar del lado de la humanidad. Cortar relaciones con una institución frente a otra institución significa admitir que esa otra institución carece de heterogeneidad de planteamiento, ¿no? Es un ámbito simbólico que es muy fácil, muy facilón para quedar bien, ¿no? Pero creo que es perfectamente factible y posible elevar la voz, ¿no?, crítica y cívica contra el genocidio que se está materializando, el incumplimiento del derecho internacional y, por otro lado, mantener una relación con esas universidades, precisamente para que haya unos cauces a través de los cuales se pueda expresar todo esto, ¿no? Creo que en Estados Unidos hay una guerra de verdad que tristemente está apoyada por ellos en Gaza, y una guerra cultural, y creo que eso es lo que está detrás, y también detrás de este activismo universitario que alguien hace recordar los años 60 con Vietnam, ¿no? No sé si va a tener idéntico efecto, pero es evidente el poder geopolítico que tiene la juventud, como apuntabais antes, ¿no? La diferencia con Vietnam es que Estados Unidos participaba con muertos y con tropas en Vietnam. Las protestas han sucedido en muchas universidades a lo largo de esta guerra. Yo creo que lo que está marcando una diferencia es el modo de actuar de la policía en Estados Unidos, y eso tiene mucho que ver con la dinámica de las universidades norteamericanas y quiénes son los donantes o quiénes son algunos de los donantes de estas universidades. Y lo que me hace ver es el poder o diría la comunión tan importante que hay entre el establishment norteamericano e Israel. Israel no es que sea un aliado de Estados Unidos más. Israel casi forma parte de Estados Unidos, y el poder que tienen Israel en el establishment, en el universitario, en el mundo de la cultura, también en el mundo de la finanza, pues se deja de notar. Lo que sí sería una completa paradoja es que a causa de la posición de Biden, que yo creo que es una posición indudablemente favorable a Israel, pero también es verdad que ha intentado contener un poco los ataques israelíes sobre Gaza. Anthony Blinken, creo que lo comentaban ayer, había visitado ya la zona, pues no sé, casi más que su propia casa, es decir, 6 veces, creo. No, creo que 7 veces, una barbaridad. Efectivamente, lo que sería una paradoja es que Donald Trump ganase estas elecciones, y es posible que pueda ganar por este factor, porque es verdad que las posiciones están
muy ajustada. Y hay que recordar que Donald Trump es partidario de que esta guerra acabe lo antes posible, en el sentido de que lo antes posible Israel tiene que entrar a saco en Rafah y acabar pues con cualquier núcleo de resistencia que quede en la Franja de Gaza. Yo no sé el efecto tampoco que tiene en Estados Unidos, porque es verdad que las universidades en Estados Unidos son algo como, no voy a decir algo de élite, pero bueno, que no sé hasta qué fuerza tienen en el resto del país. La verdad que Estados Unidos es tan grande que efectivamente no sé qué representa exactamente esas protestas universitarias que estamos viendo en la tele, y que a mí desde luego me reconcilian con Estados Unidos. Me gusta mucho más esa imagen del país que la posibilidad de que Trump vuelva a ser presidente, ¿no? Pero lo que está claro es que Estados Unidos tiene una actitud hipócrita. Decías tú, Juanma, que es verdad que Biden está intentando reconducir un poco la violencia que está ejerciendo Israel, que está poniendo cortapisas, pero lo cierto y verdad es que cada vez que llega un Consejo General de la ONU ejerce su derecho a veto en Naciones Unidas y evita cualquier tipo de declaración de alto el fuego. A mí es que esa actitud de Estados Unidos, reiterada además, me parece intolerable. Y me parecería de justicia poética que fueran estos estudiantes y estos movimientos estudiantiles los que fueran capaces de doblar el brazo del poder que tiene ahora mismo Israel en su relación con Estados Unidos, y que fueran capaces de que Biden diera un paso más, aunque fuera a costa de que no le costara las elecciones. Pero es que creo que eso ni siquiera va a ocurrir. Creo que ahora mismo Estados Unidos no va a cruzar esa línea, que ojalá que la cruzara, ¿no? Pero vamos, me parece... Me asombra también la actitud represiva de la policía, porque claro, cuando tú oyes que desde el 18 de abril, nos contaba Sara Canal, que ha habido 2.100 detenidos, las imágenes que vemos en la inmensa mayoría de las protestas no hay violencia. Hay gente allí acampada, ¿no? Claro, a diferencia de lo que ocurriría en España, que el rector tendría que dar, el rector de una universidad tendría que dar el permiso para que se entre en un campus. Allí pues estamos viendo cómo, pero yo creo que tiene mucho que ver con acampadas, con quienes financian a las universidades o a estas universidades en Estados Unidos, ¿no? Que básicamente es gente que tiene grandes lazos con Israel. Por cierto, la UNESCO le acaba de conceder el Premio Mundial a la libertad de prensa a los periodistas palestinos que están cubriendo la guerra desde dentro de la Franja de Gaza, por su valentía y su compromiso. Se calcula que desde que comenzó la ofensiva israelí sobre Gaza han muerto por lo menos 26 periodistas dentro de la franja. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Aquí en España, Pedro Sánchez está intentando insuflar optimismo a la militancia del PSOE. A última hora de hoy, en un mitin en Cataluña, en el primer contacto directo del presidente con sus bases desde el parón de 5 días en el que el partido vio el precipicio, en el primer contacto directo con las bases en ese mitin, Sánchez se ha explicado así ante los suyos, ante la militancia socialista. Estos 5 días me han demostrado que el camino de nuestras siglas no es el más sencillo, pero es el más justo. Es un orgullo ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Yo siempre he tenido claro que no me acosan, no me atacan, no me difaman por ser Pedro Sánchez. Lo hacen por ser secretario general del Partido Socialista, que hoy cumple 145 años de vida. Y ha llegado a decir Pedro Sánchez que hay políticos, medios de comunicación al servicio del poder. Tendrán su dinero, sus políticos a cargo, sus medios afines, pero nosotros sabemos de qué lado estamos. Estamos del lado de los que no pueden, de los que no tienen, de la mayoría social, de la clase media, de los trabajadores y trabajadoras frente a los poderosos. Mucha persuasión va a tener que echarle Pedro Sánchez a su reconquista emocional con una parte del partido que tiene muchas dudas de la factura que todo esto les vaya a pasar. Es verdad que dentro del PSOE hay voces que ven lo que ha sucedido como un revulsivo que necesitaban los socialistas ante una legislatura compleja.
Y luego están las voces pues, que legítimamente tienen más dudas de cómo se ha gestionado esto y sobre todo los efectos que va a tener esto para la marca. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Después de la reflexión, la decisión y el alivio del núcleo duro cercano al presidente del gobierno, llega el momento de la normalización. Pedro Sánchez ha aterrizado de nuevo sobre suelo político y lo ha hecho en plena campaña electoral en Cataluña, apoyando a Salvador Illa. Un apoyo con el que los socialistas quieren dejar atrás los días de incertidumbre y centrarse en unas elecciones tras las que el PSC confía en poder gobernar con impulso, incluido tras el retorno de Pedro Sánchez. Pero es ahí donde empiezan a surgir las dudas. Es cierto que la mayoría de voces del partido creen que todo esto servirá para darle vuelo a la candidatura de Illa, pero también hay otras menos numerosas que piensan que tanto componente emotivo puede polarizar de más y trastocar la estrategia de gestión que quieren vender con el candidato. Voces que, aunque sean minoritarias, se unen a las que el pasado fin de semana se preguntaban en privado por la gestión política de este asunto. Voces, sobre todo territoriales, que hablaban del desconcierto provocado, creyendo a Aimar que se ha sometido al partido y al gobierno a un estrés innecesario. Marqués. Pedro Sánchez, para el Partido Socialista, yo creo que es otro a partir del lunes. No a partir del viernes, sino del lunes, porque hay mucha gente que se quedó estupefacto con el discurso, con el relato con el que volvió Pedro Sánchez de este retiro. Porque las explicaciones que ha dado sobre ellos son bastante escasas o falta de consistencia. Volvió pidiendo una regeneración democrática y han pasado los días y todavía no sabemos en qué consiste la regeneración democrática que explicita Pedro Sánchez, más allá de la crítica que está haciendo a la política de bulos o tal. A mí se me ocurre muchos modelos de regeneración democrática, por ejemplo, que la Oficina de Conflictos de Intereses pues no esté dentro del aparato gubernamental, sino que sea un ente externo, como por cierto propone la Comisión Europea, o que la presidenta de Radio Televisión Española no sea una militante del Partido Socialista, o que el CIS no esté dirigido por otro militante socialista. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez monta un argumento el lunes que no es entendible por una buena parte del partido. De hecho, yo con los dirigentes que hablo, más allá de que efectivamente en un momento dice, bueno, pero es un revulsivo, pero si hablas con ellos más lentamente, te reconocen que ellos tampoco lo entienden. Y desde luego tampoco entienden que nadie en el gobierno supiera hasta el lunes qué es lo que iba a suceder con Pedro Sánchez. Ahora, dicho esto, también me comentaba hoy un viejo militante, el perro está vivo y el perro sigue mordiendo. Es decir, a los socialistas también le va la marcha y están viendo, claro, están viendo lo que está sucediendo en Cataluña. Quiero decir, si en Cataluña el PSOE obtiene un buen resultado, un muy buen resultado, un resultado que le permita a ella, si no gobernar, tener la legitimidad absoluta para hacerlo. Y si las elecciones europeas no le salen tan mal, pues Pedro Sánchez habrá superado esta prueba. Ahora, yo creo que este Pedro Sánchez ya no es el mismo Pedro Sánchez de hace una semana. Y dentro del Partido Socialista le han cogido cierto temor a qué es lo que pueda suceder en un futuro cercano. Morillo. Sobre todo porque lo que se ha evidenciado en estos días es que el futuro del Partido Socialista con el modelo actual depende de una sola persona. Sí. Es decir, un modelo tan presidencialista, tan alejado del PSOE que conocimos tiempo atrás, donde era una estructura federal. Es verdad que las federaciones siempre han sido leales a Ferraz, pero había debate interno, había comités federales donde los varones pegaban sus tirones. Por ejemplo, la elaboración de las listas europeas lo ha dejado claro, todo se hace desde Ferraz, ¿no? Entonces, claro, eso enciende las alarmas. Es decir, si Pedro Sánchez, los militantes han respirado con alivio porque ha decidido no dimitir, pero si hubiera decidido dimitir, los hubiera abocado a un abismo sin que hubiera ni siquiera margen de reacción para poner en marcha un plan B, porque él no consideró ni comunicar que había tocado fondo cuando decidió escribir esa carta y que necesitaba un respiro, sino que actuó por la vía de los hechos, ni luego aclarar qué es lo que había decidido y cómo lo iba a poner en escena. O sea, ha sido una gestión absolutamente personalista a lo Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, es verdad que durante los días después de la intervención de Pedro, el lunes, de Pedro Sánchez, el lunes o el martes, incluso ayer, lo que palpabas en muchos dirigentes era el desconcierto y también el sentimiento de desengaño, un poco de decepción, que yo creo que la decepción es un sentimiento muy duro, muy jodido de gestionar.
y eso se notaba con mucha claridad. Sin embargo, hoy, por ejemplo, todos los mensajes, porque ya han visto que esto había trascendido y que en los análisis esto estaba, hoy todo era cierre de filas, tenemos Pedro Sánchez para rato, está mejor que nunca, mira Cataluña, es que va por la calle y se lo comen de a besos, qué cariño, en fin, un poco todo alineado en el mismo, han tocado arrebato claramente, cierre de filas, y que nadie más se atreva a comentar con los periodistas que qué raro lo que ha hecho Pedro Sánchez estos 5 días, ¿no? Juanjo. Interesante lo que aportáis, ¿no? Yo creo que coyunturalmente, 2 convocatorias electorales como Cataluña y Europa no debieran de ser el elemento de análisis de algo tan existencial como regeneración democrática, como integridad institucional, como consolidación de derechos que afirmaba. Yo creo que, primero, hoy que ha hecho un discurso muy ideológico, ha perdido una segunda oportunidad de hacer autocrítica para ser verdaderamente consciente de lo que dijo. También debería haber empezado por decir que él mismo ha utilizado la beligerancia en sus discursos, que también él ha protagonizado la polarización, y eso no significa otra vez ser equidistante, sino reconocer esto. En segundo lugar, el BOE no tiene, el Boletín Oficial del Estado no tiene poder taumatúrgico, pero todo lo que habló tiene que plasmarse en normas, ¿no? No puede ser mero florero ornamental dialéctico. Creo que ese es un segundo dato importante. El tercero, todavía no ha mencionado nada de algo que, si me permitís, es fundamental. El código de conducta de un político o de la mujer de un político no puede ser el código penal, tiene que ser un código ético. Y un buen código ético y un buen código de conducta hubiera evitado toda la problemática que se está planteando. Si tú expones que hay un planteamiento en tu Consejo de Gobierno que puede afectar a la integridad institucional, das un paso adelante. Y creo que el tema es demasiado serio como para soportarlo solo en el éxito o fracaso de 2 elecciones. Si nos lo creemos de verdad, nos hace falta, porque el verdadero problema de este país es que hay contrapesos al poder en la Constitución, todos colonizados por los partidos políticos, todos. Y eso es lo que hace que no es que estemos en una crisis de la democracia, sino del buen gobierno. Total. Y creo que eso hay que liderarlo fuera de campañas electorales si nos lo creemos como sociedad española, ¿no? Claro, yo lo que trataba de expresar es que el Partido Socialista va a medir estos hechos por el resultado de estas 2 elecciones, no que el proceso que dice que ha empezado Pedro Sánchez, que es el de la regeneración democrática, que yo creo que para ser creíble tenía que haber comenzado por sí mismo. En principio el lunes lo escucha y suena bien, pero las entrevistas que vinieron después, Pedro Sánchez no concretaba nada. La de Ángel Barceló, y le retorcía y le atornillaba y le decía, bueno, pero y Pedro Sánchez no concretaba absolutamente nada, más allá de decir que sí, que se abriera un debate. Pero claro, nadie se retira y amenaza con dimitir para abrir un debate. Yo creo que si de verdad cree en la regeneración democrática y no es un argumento o escapatorio para explicar lo que ha sucedido durante estos 5 días, debería de comenzar a dar ejemplo. Y yo creo que efectivamente desde el gobierno, lo he dicho antes, la oficina de conflicto de intereses que atañe a un caso como podría ser el de su esposa, pues comenzar a darle salida. Porque es cierto, vamos a ver, en el caso de las informaciones de la esposa del presidente, es verdad que ha habido mentiras y es verdad que ha habido bulos, pero también es verdad que hay hechos muy ciertos. Y hay hechos ciertos que dan para plantearte ciertas dudas y decir, ¿esto es ético? ¿Por qué la oficina de conflictos a nivel en España no funciona tan bien como en otros países donde esto se lleva de una manera milimétrica? Pues bueno, pues yo me planteo esta serie de cosas, pero el presidente no aporta nada, no ha aportado nada nuevo. Más allá de decir que hay medios que no deberían de llamarse medios, con lo cual, bueno, yo estoy de acuerdo, pero tampoco estoy a favor de un Ministerio de Información y Turismo como el de Fraga, que te daba la licencia para publicar o no publicar. Hoy en día sería para poner algo en Internet. No estoy de acuerdo con ese control previo de los medios y, desde luego, ni para eso, ni para el Consejo General del Poder Judicial, porque es verdad, el Consejo General del Poder Judicial tiene que cambiar. El PP está boicoteando el cambio, pero cambiar el Consejo General del Poder Judicial no hubiera impedido que una persona, por muy mala pinta que tenga o muy mal pedigrí democrático que tenga, vaya y presente una denuncia
contra la mujer del presidente en un juzgado de quinta división como el que la ha presentado. Porque eso no era motivo para amagar con dimitir. Un saludo de todos los jueces de primera instancia de toda España, ¿eh? No, Aymar. Bueno, sí, pero te voy a decir por qué digo de quinta división. Vamos a ver. La estructura de la justicia también es una estructura compensada, sopesada. Está el juez de instrucción, el fiscal, puedes apelar, hay otro juzgado. Es decir, que la primera denuncia ante un juzgado no significa que esta mujer vaya a ser procesada, que quedaba todavía mucho camino judicial, y afortunadamente la justicia en España tiene un montón de filtros para que una persona que a priori puede ser inocente sea juzgada. Por eso digo un juzgado de quinta división. No estoy diciendo que no valga nada, sino que todavía le queda un proceso pues muy largo. Te doy la palabra ahora mismo, Morillo. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aymar Bretos. Los 5 días de encierro, de reflexión, de como quieran llamarlo, de Sánchez, llevaron a una buena parte del PSOE a preguntarse: ¿y si dimite? ¿A quién ponemos ahora? ¿Quién toma el mando de esto? Es innegable que esos días se sintió vértigo de verdad, pero al menos en público, en el gobierno y en el partido, dan por cerradísimo el melón de plantearse quién vendría después, que en el fondo es preguntarse quién vendrá después, como si no hubiese existido ese debate. Es que, insisten, no existió ese debate. Vamos a escucharlos. No hay ningún debate sucesivo. No hay ningún atisbo de duda. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, es el líder secretario general del Partido Socialista Obrero Español y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. No he oído hablar de sucesión, sino al contrario, de la necesidad de seguir trabajando, seguir impulsando esa agenda en nuestro país. Bueno, creo que el Partido Socialista tiene un líder que es Pedro Sánchez, al que le quedan muchísimos años de liderazgo. Yo creo que ese debate está más en los medios que en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Son Óscar Puente, Ana Redondo, Teresa Rivera, Félix Bolaños y Eneco Andueza. Morillo, ¿hay o no hay, hubo o no hubo debate? Claro que lo hubo. Claro, cuando tú te ves en el precipicio y dices, ¿y si este señor de verdad anuncia que se va, qué hacemos? Claro que se planteó qué banquillo habría, quién asumiría el partido. Yo sí creo que lo hubo, vamos, sin ninguna duda. Además, yo creo que es sano, ¿no? Lo que es insano es decir dar a entender que Pedro Sánchez es eterno, que quedan muchísimos años. Bueno, pues yo creo que nadie es imprescindible en ningún partido. Yo creo que los hiperliderazgos no ayudan y no son sanos, y que la democracia interna y el debate interno, sin que se vuelva un guirigay, es siempre constructivo y positivo, sinceramente. Es que sería irracional pensar que no ha habido debate sobre qué pasaba si Pedro Sánchez de verdad se iba, porque es que es él el que ha precipitado y abierto ese debate cuando escribe una carta que publica en su perfil de Twitter, cargada de sentimientos y en una confesión total de no sé si esto me merece la pena, ¿no? De todas formas, a mí hay una cosa que ha dicho antes Juanjo que me ha encantado y que yo creo que yo todo esto de la regeneración democrática y eso me lo creería de verdad si empezaran todos por hacer autocríticas, porque ha dicho Juanjo que hay muchos mecanismos ya de control, muchos mecanismos de contrapoder, muchos instrumentos reglados por leyes o en la propia Constitución que no funcionan porque han sido colonizados y canibalizados por los propios partidos políticos. Algo así creo que has dicho, Juanjo, que lo he anotado pero no entiendo la letra. A mí me parece eso interesantísimo. Eso sí que es un debate a fondo que ojalá que se abrieran, pero para eso PSOE y PP se tendrían que sentar en una mesa, que creo que no va a ocurrir, porque el PP también está echado al monte. Si esto sirve para algo es para incrementar todavía más la crispación y ver qué funciona, qué no funciona, y admitir que no funciona porque ellos mismos con sus estrategias partidistas y partidarias se han encargado de desactivarlo como mecanismo de control. Eso me encantaría, eso estaría de verdad súper bien. El debate sucesorio no se planteó en los términos de quién debe relevar a Pedro Sánchez si deja de ser secretario general. Lo que sí se planteó es, tal como Pedro Sánchez transmitió que iba a dimitir, pues ¿qué hacemos el lunes si Pedro Sánchez dimite? Y yo creo que ahí había un consenso en que posiblemente María Jesús Montero tendría que ser propuesta para una posible sesión de investidura si hubiera dimitido. ¿Eso significa que María Jesús Montero sea el relevo de Pedro Sánchez? No, ni mucho menos.
Sí, yo creo que era María Jesús, era el repuesto en esas circunstancias tan especiales. ¿Hay gente en el PSOE que está pensando en el relevo? Sí, y después de hablar Pedro Sánchez el lunes, hubo algunas personas que se le vio por muchos platos de televisión y muchas radios que no se le veía. Es decir, hay gente que se ha movido, pero con independencia. ¿Quién estás pensando, Marqués? En Adriana Lastra, por ejemplo. Estoy pensando en Adriana Lastra, claramente. A Marqués tú le tiras un poquito. Vamos. Bueno, vamos a ver, lo que no voy a venir a la radio es para decir, pues sí, pues he visto a Adriana Lastra moverse como no lo había. Que yo te lo alabo, es que hay que ser así, vale, claro que bueno, sí. Pero yo creo, vamos a ver, dicho esto, yo creo, que en el PSOE, sí, mayoritariamente, sí saben, se han dado cuenta que Pedro Sánchez es mortal y que posiblemente Pedro Sánchez no repita como candidato en las próximas elecciones generales. Es una posibilidad, no estoy diciendo que sea posible, sino que pues es una posibilidad. Dijo el otro día, que hasta... Claro. ¿Y por qué lo dijo, Aymar? Efectivamente. ¿Por qué lo dijo? Porque yo creo que él vio su debilidad ahí. Fue la primera pregunta que le hizo Ángels, que además no iba por ahí, que fue un ¿qué tal está? Claro. Y a esa pregunta él cogió y ya contestó: estoy bien para seguir estos 3 años y si mi partido quiere una más, que es la manera de cortar. Claro, porque las lecturas que hicimos, cualquiera que analice la política, diga, este hombre sale como un pato cojo. Es decir, un pato cojo en el sentido, como se dice, de los presidentes norteamericanos. En su último mandato, pues ya es el último y ya la gente va pensando en un sustituto. Yo creo que ya ahora, por primera vez, en el Partido Socialista, con Pedro Sánchez piensan que alguna vez pues no será presidente del gobierno, que hay posibilidades de que esta legislatura no termine en tiempo, sino que se acorte, y estarán pensando, claro, ¿en quién? Bueno, pues eso sí que no lo sabemos. ¿Quién era Pedro Sánchez antes de ser Pedro Sánchez? ¿O quién era José Luis Rodríguez Zapatero antes de ser José Luis Rodríguez Zapatero? Por tanto, a lo mejor hay una diputada o una alcaldesa o un alcalde por ahí que termine dando ese paso. Pero Pedro Sánchez, el Pedro Sánchez de hoy, ya es el Pedro Sánchez del otro día, y sobre todo yo creo que el PSOE le ha cogido miedo a ser víctima o rehén de este cesarismo, de que tenga un presidente que le dé un bajón, por así decirlo, y se retire en Moncloa y todo el mundo esperando hasta el lunes sin saber qué hacer. Para mí fue muy significativo el grito de suspiro que se oyó en Moncloa cuando Pedro Sánchez estaba dando ese discurso, ¿no? Que era... Que realmente demostraba que en la propia Moncloa no sabían qué es lo que iba a suceder. Juanjo. Sí, yo eso añadiría primero que rehuir el debate sucesorio parece que aprietas las filas, ¿no? Pero creo que no es sensación de fortaleza, sino más bien de debilidad, ¿no? Porque creo que un partido no debe regirse conmigo o contra mí, aunque luchas cainitas las ha habido y las hay particularmente en ese ámbito, ¿no? Pero creo que ese debate, el que se ha producido después de la perplejidad, creo que es a lo mejor la expresión que mejor refleja la duda, porque yo caí en la ingenuidad de pensar que, como había abierto la caja de Pandora de las emociones, no iba a pesar la racionalidad, y es evidente que ha pesado la razón, ¿no? Una vez que ha decidido esto, él entiende que sale reforzado. Hoy hace un discurso muy potente ideológicamente, no muy ideologizado. En la época en que las franquicias ideológicas pierden potencia y se erigen más otro tipo de protagonismos, creo que lo que haya hecho es erigirse, digamos, en autoritas de un tipo de planteamiento de política, diciendo: yo soy, por encima de la marca PSOE, un candidato fuerte. Y eso creo que hace rehuir este debate, o que haya un run interno, que lo oímos hasta desde aquí en el norte, pero que parece que abrirlo es un síntoma de deslealtad. Y cuando se plantea en términos de lealtad o deslealtad, no vamos bien, creo. Hombre, y sobre todo porque hay algo que también es una evidencia. El PSOE es mucho más que Pedro Sánchez. El PSOE fue mucho más antes de que llegara Pedro Sánchez y seguirá siendo mucho más cuando Pedro Sánchez agote su mandato y su liderazgo en el partido. Es decir, es que yo creo que esto es de cajón y es verdad que esa reflexión en dirigentes socialistas, sin ningún ánimo de atacar a Pedro Sánchez, me consta, pero esa frase de el PSOE es mucho más que Pedro Sánchez, el PSOE tiene una grandeza que su militancia, el PSOE no es solo un líder. Eso lo oí yo durante los días de reflexión
de muchísimas bocas de gente, de dirigentes del PSOE de primera línea, o sea que, y no creo que tuvieran ánimo de dañar a Pedro Sánchez, que eso es una reflexión de lo más lógico del mundo. La otra noticia política del día tiene que ver con el plantón que le ha dado la cúpula del PP a Isabel Díaz Ayuso. Hoy es 2 de mayo, es el Día de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso celebra el día institucionalmente más importante para una presidenta de la Comunidad de Madrid. En los últimos 6 años nunca un presidente nacional del PP había faltado a esta cita, y hoy no solo ha faltado el presidente nacional del PP, sino que ha faltado también la secretaria general del PP, ha faltado prácticamente todos los vicesecretarios del PP, ha faltado el portavoz del PP, ha faltado toda la cúpula del PP, salvo las 2 personas que responden al PP madrileño. Y en Génova están intentando decirnos que esto es porque se han cogido unos días de descanso. Bueno, pues bien, de acuerdo. Esto tiene una lectura política innegable. Mariola Rubio, buenas noches. Buenas noches. En el cuartel general popular explican la ausencia de Núñez Feijóo hablando de un descanso de 2 días entre campañas. Lo hacía así la número 2 del partido, Cuca Gamarra. Pero el presidente Feijóo ha tomado 2 días de descanso. Es cierto que no se lo ha comunicado a los españoles, pero está inmerso en la campaña catalana y en la campaña europea, y ese es el motivo. De parte de Génova solo han acudido hoy 2 vicesecretarias de bajo perfil a un acto el 2 de mayo que suele ser de alto voltaje, aunque Ayuso hoy apenas ha hecho mención a Pedro Sánchez. En Génova y en la Comunidad de Madrid niegan, no obstante, la lectura que han hecho hoy fuentes del PSOE, asegurando que la Dirección Nacional del PP ha querido tomar distancia de Ayuso por los problemas de la situación fiscal de su pareja. Pero es un hecho que el vacío dejado por la cúpula del partido ha sido hoy de lo más comentado en todos los corrillos del acto, hasta el punto de que en las filas del PP, en privado, algunos han criticado lo que llaman el error de cálculo de Feijóo. Nos hemos puesto en el disparadero nosotros mismos y además hemos dejado el protagonismo a los socialistas con su aniversario, rebajando el perfil político de un acto como el 2 de mayo, es lo que dicen algunos, porque la voz más dura contra el gobierno era hoy la del alcalde de la capital, Martínez Almeida. Pedro Sánchez es el señor bulo. En España le vamos a decir los madrileños que con nosotros no cuente para su proyecto de división, de odio, de confrontación, de crispación, de fango y de barro. Feijóo, que hoy ha guardado silencio, se volcará a partir de mañana en la campaña catalana. ¿Es plantón o no es plantón, Morillo? Bueno, no sé cómo interpretarlo, desde luego no es normal. En el caso de la Comunidad de Madrid, porque tengo que decir que en el caso de la Comunidad de Andalucía, aquí celebramos los 28F, aquí no vienen los líderes nacionales ni el presidente del gobierno nunca, y no se abre un debate sobre por qué no vienen a arropar a Juanma Moreno, que esta comunidad tiene 8,5 millones de habitantes y Madrid tiene ¿cuántos tiene Madrid? 6, creo. 6 millones, quiero decir. Pero bueno, como Madrid es Madrid y Ayuso es Ayuso, pues todo se lleva a interpretación y a lectura. Desde luego normal no es, porque nunca ha ocurrido. Siempre se cuidan de que haya dirigentes de peso allí arropando a la baronesa, ¿no? A mí me ha dejado loca la puesta en escena de ella sobre ese pedestal con ese traje rojo como si fuera un mantón de Manila, de diseño además de una influencer sevillana muy famosa, de esta que tiene millones de seguidores, que se llama Rocío Sorno, con el viento moviéndole los flecos, esa música, esa cara. Era una puesta en escena, de verdad, a mí me emboban, porque esas cosas podemos comentarlas y hacer algún tipo de broma, pero en realidad detrás está todo medido para la construcción de un liderazgo poderosísimo, y son imágenes muy, muy potentes. Así que... Pues a lo mejor, Isabel, lo que el PP no quería era apoyar ese liderazgo. A mí el acto me ha parecido muy ridículo. Ese tratamiento de infanta que se le ha dado hoy a Isabel Díaz Ayuso, aparte de criticarla a ella, me parece un síntoma de lo que está pasando últimamente con los presidentes de las comunidades autónomas en toda España. Estamos viendo cómo se están rodeando de una pompa, como si fueran poco más que virreyes o monarcas de pequeños reinos. Aquí nos pasó con Juanma Moreno, que lo vimos bajar por las escaleras con su esposa, con una cámara, una cosa realmente sorprendente. Presidente de la República. Ya lo de hoy, donde una mujer que es presidenta se sube en un pedestal por encima de las Fuerzas Armadas, no hay nadie de su gobierno, ella sola, como si fuera la presidenta de la República madrileña o algo así. La verdad me llama la atención, y no creo que solo sea un problema de Isabel Díaz Ayuso, creo que es un problema de los presidentes autonómicos, que comenzó cuando empezaron a imitar al rey, a dar discursos de Navidad o de Año Nuevo, lo dan de ellos
de Navidad, ¿no? Creo Eso que es de era Navidad. el discurso de los presidentes autonómicos. Bueno, no me gusta, no me gusta en principio. Y yo creo que el PP claramente ha dicho que no quería participar de ese protoliderazgo nacional que intenta proyectar Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, además, qué mal gusto que el día de la Comunidad Autónoma de Madrid, que además es una fiesta, en cierto modo, es una fiesta de eco nacional, ¿no? El levantamiento del 2 de mayo haya terminado en un acto contra el presidente del gobierno. Yo es que no entiendo, o sea, la pérdida de la institucionalidad de la Comunidad Autónoma de Madrid es que no deja huecos nunca deja huecos para la sensatez ni para la institución. Hay que decir que hoy Isabel Díaz Ayuso ha bajado el diapasón claramente en su ¿Y el alcalde? Hoy, el alcalde sí. Bueno, se ha repartido el señor Bulos. Sí. Ella no ha hablado del PP de Madrid contra el gobierno. Juanjo. Sí, yo tenía eso en mente, que a mí me ha dado la sensación de un diapasón así muy, muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Dos, aquí estamos poniendo el acento en la dimensión adintra, ¿no? Que si la cúpula de Génova no ha ido, Feijóo, la verdad es que adextra hacia afuera pierden una oportunidad. Ahora que la política parece convertirse solo en notoriedad, alguien ha decidido que hoy no era el día. Y alguna razón tendrá, porque siempre esgrimimos motivos de agenda y rara vez se corresponde con la realidad, ¿no? También, dentro de lo que ha dicho, que sea ella la que reivindica la prensa libre, que creo que no es exactamente igual que la libertad de prensa, también es como para evaluarlo, ¿no? Y analizar, porque es aquello de excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no? Tú estás reivindicando esto cuando se está hablando de que un bulo nunca es periodismo, un bulo nunca es prensa libre o cautiva, será otra cosa. Un infundio, una injuria es una injuria. No es cuestión de calificación de un modo u otro de prensa, porque eso no es periodismo ni prensa, ¿no? Cuando ha dicho esto, ¿qué quiere decir? En realidad, lo que creo que está ocurriendo en muchas ocasiones es que los medios de comunicación están más orientados a satisfacer necesidades de identidad de sus lectores u oyentes que a informar. Y ese es el verdadero problema de fondo. Pero bueno, ese es otro debate. Interesantísimo, por ejemplo. Pues sí. Sí, bueno, hay una cosa que es cierto, que es el sesgo de confirmación. Y por eso la verdad se está devaluando tanto ante la mentira. Porque hay gente en España, en una sociedad ya tan polarizada, que quiere escuchar lo que quiere escuchar y quiere autoafirmarse. Y bueno, pues sí, pues es verdad que hay medios de comunicación, por ejemplo en la prensa provincial, que nos dedicamos o tenemos un público bastante plural, porque el ámbito no es una ideología o ciertos sentimientos, sino un territorio. Entonces, bueno, pues sí, es verdad, no las vemos y lo deseamos por intentar de compensar, pero es cierto que la sociedad se ha polarizado y la sociedad quiere, la sociedad o una parte de la sociedad quiere datos que le confirmen lo que están pensando. El otro día viví una anécdota, ¿no? Se corrió el rumor de que Pedro Sánchez se iba a Doñana, ¿no? Una mentira que además el alcalde de Madrid tuiteó y tal. Bueno, hablando con una persona, digo, no, que no va porque es un bulo, lo acaban de decir. Dice, bueno, es lo mismo, pero ya irá a otra parte. Digo, claro, efectivamente, irá a otra parte. Y esto en sociedades muy polarizadas así, entonces te explica lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que son los hechos alternativos, ¿no? Yo quiero el dato y quiero la verdad que me reafirme en lo que ya previamente pienso. Y claro, eso se está contaminando a los medios de comunicación, claro que sí. Morillo. Sí, la verdad que es agotador por otra parte, ¿no? Porque esto de que cada vez que tú intentas un poco equilibrar, ponerte en el análisis de todas las partes, incluso esto tan sano que a mí me enseñaron cuando empecé a escribir algo más de análisis, que no llegase a opinión, pero análisis de, imagina que de la persona que está escribiendo fuera la misma persona de otro partido político, ¿escribirían lo mismo? No, es decir, con todo esto de Pedro Sánchez y de su mujer y de todo lo que ha pasado, si fuera Feijóo en vez de Pedro Sánchez, ¿estarías analizándolo de la misma manera? Eso es un ejercicio que a mí me enseñaron de empatía, de empatía, claro. Y de ponerte también siempre en el lugar del otro, que yo creo que los periodistas estamos obligados a hacerlo, pues ahora no.
Ahora si lo haces es que eres equidistante, que es la palabra que es el insulto mayor que te pueden hacer como periodista. Eres equidistante, qué irresponsabilidad tu equidistancia. Perdona, me pagan para ser equidistante. Y después yo echo mucho de menos el sentido de la moderación. ¿Dónde están los moderados? Ya no hay moderados. Yo es que me estoy haciendo una vieja burguesa, en serio te lo digo. Yo que siempre he sido súper peleona y cañera y tal, ahora me miro y digo, de verdad, estoy fatal, pero es que yo echo de menos voces moderadas. Bueno, aunque haya ironía, aunque haya colmillo político en el análisis, que a mí me encanta, pero que haya mesura, que haya moderación. Eso no se lleva, eso está súper fuera de onda. Es más, si tú lo haces, sufres en los clics porque te pinchan menos, porque la gente efectivamente quiere trinchera. Pero vamos, yo no pienso perder mis principios de momento. Y maniqueísmo. De momento. Depende cómo llamamos usuarios únicos. Y maniqueísmo. Yo me recuerdo a Humberto Eco que decía, refiriéndose a los periodistas, mire, muchas veces se confunde la parcialidad con la independencia, ¿no? Y decía, yo puedo ser parcial y tomar partido por las libertades y ser independiente y dar y quitar razones a unos y a otros. Totalmente. Entonces, ¿cómo? A veces no, usted es parcial. Digo, sí, claro, porque estoy a favor de la libertad de expresión. Y ahora puedo decir que estando a favor de la libertad de expresión, tengo que evaluar, por ejemplo, lo que estábamos comentando al inicio de la tertulia. ¿Es correcto el nivel de represión que ha puesto en marcha la policía en Estados Unidos? Doy y quito razones, ¿no? Pero aquí eso es de trazo demasiado fino para el maniqueísmo imperante, ¿no? Aquí seguro que quien nos escucha dirá, este va por este lado, va por este otro lado. Y las zonas grises son las que abundan en democracia, afortunadamente, ¿no? Que eso es de lo que se trata, de vivir en equilibrio entre diferentes, no es otra cosa, ¿no? A mí hay una cosa que me desconcierta mucho cuando me dicen, se refieren a tu trabajo y eso, a lo mejor a alguien que te reconoce por la calle, por la voz y eso, porque la verdad que te reconoce mucho más por Hora 25 que por otra cosa, sinceramente lo tengo que decir, pero me comentan a veces, a mí lo que pasa que contigo yo no sé muy bien por dónde va y eso no me gusta. A mí me gustaría saber por dónde va. Digo, bueno, depende del tema, depende del día, depende del momento, pero eso como de que no te puedan catalogar, a la gente le da coraje. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque como que pretenden que nos sentemos aquí a tener opiniones ya perfectamente elaboradas según donde nos clasifiquen, ¿no? Es absurdo. Seguimos en Hora 25. Manu Carreño, muy buenas. Aimar Bretos, ¿qué tal? En la semana de Champions de fútbol europeo, hoy no había equipos españoles, pero sí que había un entrenador español del que estábamos pendientes, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Se han jugado las semifinales de ida y ha ganado el equipo de Xabi 0-2 en Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva 47 partidos jugado el Leverkusen toda la temporada, en la Copa, en la Liga Alemana, en la Supercopa y en Europa, y no ha perdido ni un solo partido. Sigue con esa racha que es histórica, desde luego. 0-2, la vuelta la jugarán en Alemania. La otra semifinal, Olympique de Marsella 1, Atalanta 1. Y además, en baloncesto, en la Euroliga, hoy podía haber sentenciado el Barça y meterse en la Final Four, pero ha perdido en Atenas de 34 puntos, una paliza que le ha dado Olympiacos. Así que en el quinto partido se resolverá. Y hablaremos también esta noche en el larguero de las cuentas de este fin de semana en la Liga, donde el Real Madrid, dependiendo de los resultados, podría cantar el alirón. El larguero con Carreño esta noche en la SER. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. Chao. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues como suele pasar en primavera, ropa de invierno a primeras horas, de hecho durante toda la madrugada, ropa casi de verano en algunos puntos del país durante la tarde. Ahora concretaremos. El frío esta noche de nuevo ganará protagonismo, incluso mañana heladas en prácticamente todos los sistemas montañosos de la península y en casi todas las cotas, pero también en zonas llanas, en Castilla y León, pero sobre todo en Castilla-La Mancha. Por suerte no serán heladas tan intensas ni persistentes como la semana pasada. Después nos espera una jornada básicamente soleada y en mayo el sol ya calienta mucho, por eso las temperaturas se situarán alrededor de los 20 grados en la mayor parte del país, por encima de los 25 en el sudeste de la península, también en Canarias, cerca de los 30 en el valle del Guadalquivir. Sol, pero con nubes y chubascos en Galicia, el Cantábrico y norte de Castilla y León. Hasta mañana, Carbo. Adiós. Hora 25 con Aimar Bretos.
Teresa Rivera, todavía vicepresidenta del Gobierno y número 1 de la lista del PSOE para las elecciones europeas, le ha mandado hoy un mensaje a Ursula von der Leyen, que aspira a repetir como presidenta de la Comisión Europea. Ha advertido de que a la extrema derecha no se le frena dándole el abrazo del oso en las instituciones. Esto lo dice porque von der Leyen ha abierto la puerta a pactar con partidos ultra. En concreto con los españoles de Vox y los italianos de Fratelli d'Italia, que es el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ella, hasta ahora, Meloni, ha expresado sintonía con von der Leyen para proyectar un perfil más moderado en Europa, pero hasta ahora von der Leyen no quería saber nada de estos partidos de extrema derecha. Von der Leyen hasta ahora, esta primera legislatura como presidenta de la Comisión Europea, había expresado un perfil muchísimo más moderado. Ahora que ve que posiblemente para repetir necesite también el apoyo de Vox, de Fratelli d'Italia, ahora sí que está abriéndose a pactar a futuro, después de las elecciones europeas, con esta gente de ideario extremista. Otra cosa es si Meloni está dispuesta a bailarle el agua a von der Leyen, que esto ya lo veremos. Marisol Rojas. Giorgia Meloni sabe que cuando se cuenten los votos de las elecciones europeas, su partido y los de su cuerda tendrán un buen resultado y que eso va a condicionar los equilibrios dentro de Europa. Le preguntamos a Francesco Olivo, periodista del periódico italiano La Stampa, cómo ha recibido Meloni el mensaje de von der Leyen. Yo diría que ella ahora necesita más a Giorgia Meloni y a los conservadores que lidera Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es presidenta del grupo conservador en el Parlamento Europeo. Así que el papel de Giorgia Meloni será clave. Advierte de que ese acercamiento del que se habla es ya un problema para Meloni. Está acusada por Matteo Salvini y toda la parte, digamos, más de derecha de su coalición de apoyar a Ursula von der Leyen. Así que digamos que ella tiene un frente abierto a su derecha que está complicando la vida a Meloni. Por eso, la primera ministra italiana marca ahora distancias de la presidenta de la Comisión. Digamos, antes Meloni aprovechó de su, digamos, relación con von der Leyen, pero últimamente, los últimos días, ha sido un elemento un factor de debilidad para ella. No solo por la brecha en clave nacional, sino por la grieta que abre en el grupo de los conservadores y reformistas europeos que ella preside. También en su partido conservador, porque Santiago Abascal y los polacos han dicho que son sus aliados de los conservadores europeos, han dicho claramente un no rotundo a von der Leyen. Meloni, que encabeza la lista de su partido a las europeas, plantea estas elecciones como un plebiscito sobre su gestión. Los tres partidos que integran su gobierno podrían llevarse un 45% de los votos. Y hablando de Italia, vamos a Venecia, porque la ciudad lleva justo una semana cobrando 5 euros a todos los turistas que visiten Venecia. A los turistas que vayan allí a pasar el día, pero que no tengan una reserva en un hotel de la ciudad. Es una medida, ¿no?, potente, 5 euros al día, para reducir el turismo masivo, para mitigar sus consecuencias medioambientales, urbanísticas. Este cobro empezó con algo de confusión, con protestas también. Pero ¿cómo va avanzando la aplicación de estos 5 euros al día por entrar en Venecia? Roma, Joan Soles, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El ticket veneciano, como lo llaman los italianos, se ha cobrado a unos 20.000 turistas cada día del doble puente del 25 de abril, fiesta nacional, al 1 de mayo, periodo considerado aquí vacaciones de primavera. Y se cobrará también en los días de mayor afluencia de primavera y verano. Recordemos cuál era el objetivo en la voz del alcalde de Venecia, el derechista Brugnaro. Speriamo que tante persone que vogliono venire in giornata. Esperemos que tanta gente que quiere visitar Venecia en los días de mayor afluencia, afirmó hace pocas semanas, decida venir otro día. Y añadió: Nuestro objetivo, como hemos dicho, no es hacer cassa. Nuestro objetivo no es hacer caja, no, sino contener un poco el flujo diario que tanto perjudica a la ciudad. Tanto ci svantaggiano poi in tutta la città. Pues si estos eran los objetivos, el alcalde Brugnaro de Venecia no ha alcanzado ninguno, ha fracasado estrepitosamente. Nadie ha renunciado a la
visita a la ciudad de los Canales por tener que pagar 5 euros y se ha registrado el flujo habitual de turistas. El ayuntamiento ha hecho caja, diga lo que diga el alcalde. Ya consiguió hace meses aumentar el ticket a los turistas que llegaban por mar en cruceros. Ahora ha tocado a los que llegan por tierra. Con estas medidas, Bruñaro espera ganar las municipales el próximo año. La mayoría de venecianos nos dicen que son contrarios a este peaje propio, añaden, de los caprichos de señores feudales en la Edad Media, y por ello no votarán a Bruñaro. Buenas noches. Hasta mañana, Soles. Juanjo, ¿qué te parece esto de cobrar 5 euros a aquellas personas que en ciudades preciosas como Venecia, como San Sebastián, en la que vivimos tú y yo, estas personas que vayan a pasar el día allí, que no tengan una noche de hotel allí? Bueno, es una segunda vuelta de rosca de la eclosión del debate, ¿no? En su momento se asoció siempre la tasa a la tasa hotelera de pernoctación, ¿no? Y se entendía que eso era, y ese tipo de tasas siempre se entendió que era más, con perdón, hacer caja que un verdadero intento de influir de alguna manera en un turismo más sostenible. Esta idea de cobrar una tasa para frenar el agotamiento en la vía pública, las aglomeraciones, ¿no? En realidad, al contrario, es reconocer que tu ciudad se ha convertido en una especie de Disneylandia, ¿no? Un parque temático que se va a visitar a todo correr para hacer un selfie y volver, ¿no? La pregunta es, a mí, en ese sentido, limitar a través del pago del precio, pero también incluso la capacidad que se han arrogado de limitar el aforo. Otra vez es igual que un parque temático, ¿no? Alguien puede decir, pues es una boutade. Bueno, es un intento de hacer más habitable la ciudad. Y creo que tiene más sostenibilidad argumental que el de la mera tasa hotelera. A partir de ahí, bueno, seguro que hay múltiples opiniones, ¿no? ¿Y la vuestra? Yo soy una firme defensora de la tasa turística. O sea, yo creo que no se disuade a nadie de ir a una ciudad por pagar 2-3 euros lo que normalmente están pagando o cobrando otras capitales europeas, que a ninguno de nosotros se nos ocurre dejar de visitar porque nos cobren. Y creo que en la relación de los habitantes de esa ciudad con el turismo es mucho más sana, porque al final, pues si ese dinero de verdad se destina pues a reforzar la limpieza, a rehabilitar monumentos, a cosas que tengan que ver con el deterioro que sufre una ciudad cuando hay miles y miles de visitantes, que ojo, bienvenidos sean, yo no demonizo el turismo, a mí me encanta viajar y a mí me encanta ver mi ciudad, que es Sevilla, llena de gente. Pero claro, cuando hay molestia y tú la sufres, pues por lo menos te queda el consuelo de pensar, pues están pagando su tasa turística y tienen derecho hasta aquí. Pues el presidente Juanma Moreno dice que nada de tasa turística, a pesar de que hay alcaldes del Partido Popular aquí en Andalucía que se lo están pidiendo. Pero esa echa para atrás. Hace un mes, vamos a escucharlo, hace un mes Juanma Moreno sí abrió la puerta a la tasa turística. He instado, mejor dicho, al consejero de Turismo para que a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se reúna con la Confederación de Empresarios de Andalucía para que se sienten y entre ellos negocien un acuerdo o una posibilidad de acuerdo para esa tasa turística que están demandando unos ayuntamientos con unas limitaciones muy concretas. Pero hoy ha echado el freno Juanma Moreno. A Moreno ya no le gusta la tasa turística. Se trataría de una tasa que afectaría a los 3,4 millones de andaluces, porque eso no se puede discriminar. No se puede discriminar, con lo cual las familias andaluzas que se desplazan de una provincia a otra tendrían que pagar esa tasa andaluza. Y eso a nosotros nos da alguna prudencia. Y mire usted, según el estudio de percepción de los andaluces hacia el turismo 2023, elaborado recientemente, el 84% de los andaluces no estaría a favor de nuevos impuestos al turismo. Estoy deseando ver la encuesta del 84% que nadie conoce. Dicen que el lunes la va a presentar, que hay un 84% de andaluces en contra de la tasa turística. Así es que en todos los ámbitos, incluso yo ya detecto que en los ámbitos empresariales también empieza a asumirse como un mal menor. O sea, no entiendo ese dato del 84%. Y después lo de que por ir de una provincia a otra hay que pagar tasa turística. Verás, tú la tasa turística la puedes regular y tú puedes eximir perfectamente a los habitantes de la comunidad autónoma o incluso al turismo nacional. Es absurdo esto que ha planteado el presidente, con todo mi respeto. No. Además ha sido un giro tan brusco que algo habrá pasado ahí con turismo. Yo creo, sin embargo, que sigue manteniendo la puerta abierta a la tasa turística.
Lo que pasa es que a Juanma Moreno, como en otras cuestiones, le gustaría que llegaran a un acuerdo. A la hora de tomar restricciones pues de agua, la Junta no toma restricciones, sino que sean los ayuntamientos. A la hora de la tasa turística, que la Junta no decida, sino que sean los hoteleros quienes se pongan de acuerdo con la administración. Vamos, yo creo que no. Ahora, yo tengo una duda muy grande sobre la tasa turística. Yo creo que las ciudades, en efecto, que soportan mucho turismo, necesitan recaudar para limpiar la ciudad, para decentarla, porque efectivamente tal cantidad de personas van deteriorando el mobiliario, el asfaltado, todo ese tipo de asuntos. Ahora, mi duda es si ese dinero que se recaude va para los ayuntamientos y para ese asunto. O si al final sí es un impuesto de no finalista y se termina ingresando la comunidad autónoma, o lo terminan ingresando los ayuntamientos y gastándolo en otros asuntos. Y desde luego, si es para limitar el turismo, ya me deja más dudas. ¿Pero por qué para limitar? Me deja... Bueno, sí, hay gente que mantiene que es necesario una tasa para también regular la afluencia turística. ¿Sabes? Lo que está poniendo el alcalde de Venecia, sí. En teoría, es por eso. Claro, eso me parece muy contradictorio, porque las administraciones en España gastan muchísimo dinero en promoción turística. Muchísimo. Es más, es el argumento para casi todo. Para casi todo. Aquí en Andalucía lo hemos visto. Era como una suerte de obsesión. Se encontraba 2 muros antiguos del tiempo romano de los tratesos. Hay que turistificarlo para que vengan los turistas. Esto vendrán los turistas. La Copa del Rey, que vienen los del Atleti, inundan la ciudad. Y nos gastamos 1,5 millones de euros. Pues no, porque vienen más turistas. Es decir, yo creo que eso es absolutamente contradictorio. Y creo que hay poblaciones en Andalucía, solo unas pocas, pero poblaciones en Andalucía que comienzan a tener bastantes problemas, sobre todo con el precio de la vivienda. Los datos que dio el Banco de España hace una semana sobre el mercado de la vivienda, también hablaba del mercado de alquiler turístico. Y hay poblaciones en Andalucía donde más del 50% de la totalidad del mercado de alquiler lo tienen viviendas turísticas. Indudablemente eso está expulsando a los ciudadanos. Claro. No ya de los centros, sino de los propios municipios. Juanjo. Sí, yo creo que ahí, no, como todo, generalizar, ¿no? Y no digo que lo estemos haciendo, pero si yo fuera alcalde de una ciudad, evaluaría qué tipo de turismo tengo. Si es un turismo residencial, que lo hay, ¿no? En muchas zonas de costa, en pequeños pueblos, ahí no tiene ningún sentido, creo, imponer una tasa, ¿no? En todos los demás, antes de decidir la tasa, tienes que decidir qué modelo de turismo y qué modelo de ciudad quieres proyectado a ese turismo, ¿no? ¿Os acordáis cuando la pandemia, ¿no? Hablábamos que además de que íbamos a salir mejores, íbamos a ser capaces de gestar un turismo sostenible? Al final, el turismo acaba siendo un porcentaje en el PIB, y que en el caso del Estado español, de España, es muy relevante y muy potente, ¿no? Y nadie se atreve a poner el cascabel al gato. La tasa es algo encubierto. A mí lo que nos estamos planteando de Venecia me parece que como mínimo tiene una argumentación. Estaremos a favor o en contra, pero tiene un sentido. En otros, creo que incluso ese sentido finalista de la tasa se ha pervertido, como apuntabas, Juanma, ¿no? Creo, en el sentido de que es un dinero público que llega a las arcas comunes y luego se destina a lo que se tenga que destinar, ¿no? Para mí, el debate inicial es la turismofobia, ¿no? Sí, pero ¿y nosotros qué hacemos cuando salimos a Aymar de San Sebastián y vamos a otro lugar? También formamos parte de esa masa que va a Sevilla o va a Madrid o va a Barcelona, ¿no? Entonces, es fácil pontificar desde una tertulia poliparlante como la que nos toca hoy, y muy difícil acertar, así que yo no me atrevo a dar una opinión. Pero mira, Juanjo, yo he sido un defensor del turismo, ¿no? En Andalucía, yo soy de Cádiz, y gran parte de es que como no vamos a defender el turismo si vivimos de eso, nuestro PIB es el turismo, de eso, y además es nuestro motor económico. Entiendo que hay que el turismo en sí también genera una pequeña industria, porque no es solamente el bar o el hotel, sino son las carnicerías, la pescadería, en fin. Claro. Pero yo observo que hay ciudades turísticas que están gobernadas por el sector turístico. Es que quien empieza a decidir en las ciudades sobre lo que ocurre en la vía pública son los hosteleros o los dueños de hoteles.
Y tú dices, bueno, pero vamos a ver, aparte de estos señores que indudablemente tienen un beneficio y tienen derecho a ganar el dinero, los demás, los ciudadanos, es verdad que las calles peatonalizadas no se han convertido en calles para el peatón. Las calles peatonalizadas en Sevilla sirven para echar los coches y que vengan los tenderetes y los veladores de turismo. ¿Cómo llamas tú a los hosteleros que me encantan? Llorecas, porque están todo el día llorando y ganando dinero. No, y es verdad, yo voy a trabajar todos los días, por ejemplo, por poner un caso, por la calle San Jacinto. En la calle San Jacinto, entre los tenderetes, los veladores y el carril bici, yo creo que los peatones, bueno, yo muchas veces las rodeo. O sea, ¿sabes lo que es rodear una calle peatonal porque sabes que no vas a poder andar por allí? Es que es un absurdo. El referéndum que hubo aquí en Sevilla con la feria del otro... Bueno, el cambio de calendario de la feria de Sevilla vino motivada porque los dueños de los hoteles preferían un modelo de feria a otro modelo de feria. Haría yo un referéndum ahora de la tasa turística, a ver si el alcalde por cierto, se anima. ¿En qué quedó aquello del intento del alcalde por cobrar por entrar a Plaza de España? En nada. En nada, ¿no? Era una absurda tontería. Pero bueno, era un debate. No, bueno, un debate no había. Era... Abrió un debate. Abrió un debate que duró un día. Al final condujo a un debate mucho más sensato, que es el de la tasa turística, porque evidentemente cobrar por entrar en una plaza no tiene sentido. Cualquiera que haya podido visitar la Plaza de España, eso no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Un espacio público abierto. Pero yo creo que sin querer agitó mucho el debate de la tasa turística, que era un debate que tenía ahí larvado la Consejería de Turismo en Andalucía, que no quiere ni oír hablar de esto. Los alcaldes empezaron a animarse y los alcaldes siguen animados. Yo entiendo que la realidad es muy distinta. No es lo mismo una playa de la Costa del Sol, que dice yo no puedo cobrar una tasa turística para que vengan a la playa, que la alcaldesa de Granada, o el alcalde de Málaga capital, o el alcalde de Sevilla, o el alcalde de Córdoba. Es que las realidades son distintas. Tampoco la tasa turística tiene que ser obligatoria. Es verdad que la regulación es complicada porque tiene que ser una tasa autonómica, porque no tienen potestad los ayuntamientos para crear ese tipo de impuestos. Y luego el reparto podría ser complicado, pero vamos, impuestos finalistas hemos visto de todo tipo, y si hay buena voluntad, claro que creo que se puede ejecutar en partidas y en áreas que estén vinculadas con el turismo. Pero la propuesta, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, o el papel que anda circulando, dice que el ingreso será repartido entre el 50% al municipio y el 50% a la administración autonómica. Y claro, no lo entiendo, porque la administración así está en Barcelona, por ejemplo. Sí, pero la administración autonómica, ¿en qué que se tiene que gastar? Se lo tiene que gastar el ayuntamiento, que es el que al que se deterioran las calzadas y los... Juanjo, yo solo te digo que aunque me cobren 10 euros por ir a San Sebastián, los pago encantada, ¿eh? Espero que tú con Sevilla lo mismo. Mira Morillo cómo se gana su plaza, no la 25. Hombre, aquí cada uno lo que puede. Isabel Morillo, Juanjo Álvarez, Juanma Márquez, un abrazo, amigos. Un abrazo. Un beso. Descansen y nos encontremos mañana aquí en Hora 25. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.